Buenos días, queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes en esta preciosa mañana. Hoy les presentamos a nuestro querido Padre en nuestra reunión. Es 24 de mayo del año 2020. Que seas tú, Padre, produciendo palabras de vida para toda persona que oiga y reciba. Toma control de este momento, Señor. Que por tu Espíritu seamos llevados y guiados para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pasado martes 19 de mayo, al llegar de la oficina, y mientras conversaba con mi esposa y una hermana de la fe en Cristo, ambas me contaban una historia la cual cambiaría completamente la forma y proceder del principio de este día del Señor. La hermana me contaba de la preocupación que había tenido en los últimos 3 meses. Su esposo había perdido la cartera en el justo momento del comienzo de la cuarentena en Puerto Rico, debido a la pandemia del COVID-19, y con ella todos los papeles de identificación de su esposo habían desaparecido. Ella se mantuvo orando día tras día, pidiéndole al Señor que la cartera apareciera. Buscaron en los sitios en los cuales estuvieron, pero la misma se había esfumado. Ese día, martes, resultaba crucial para ambos. Tenían que conseguir esas identificaciones. El tiempo se estaba acabando. El cartero pasaba todos los martes por su área de residencia. Y lo mismo pasaba a las 10 de la mañana como a las 12 del mediodía. Era un horario irregular. Pasaba por allí y aunque usted tuviese alguna entrega, si no se encontraba en ese momento, tendría que esperar la próxima semana. Y en un periodo de cuarentena, una semana se convirtió en meses, y la esperanza de su corazón, aún en sus mentes, se distanciaba. Sin embargo, hoy su esposo recibió en sus manos un sobre enviado. Le llegó por el correo postal. Con dudas, él lo tomó, lo abrió, y dentro del mismo encontró todas sus identificaciones. La expresión de la hermana fue: Dios es bueno. Yo le añadí: Dios no es solo bueno, hermana. Dios es perfecto. La comida pasó ya a un segundo plano y les puse la perfección de Dios en 3 libros de la Biblia. Viajamos al capítulo 2 del libro de Lucas, donde podemos ver cómo la familia de Jesús cumplía con las antiguas ceremonias. A los 8 días Jesús fue circuncidado. María a los 40 días se presentó en el templo para llevar sacrificios para la purificación del parto. A su vez, a los 40 días llevaron a Jesús para producir lo que se llama la redención del primogénito. Pasamos de ahí al libro de Mateo en el capítulo 3, donde vemos a Juan el Bautista diciéndole a Jesús: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue: déjalo por ahora, porque esta es la manera en que nos corresponde cumplir toda justicia. Eso es perfección. Y terminamos en el capítulo 2 del libro de Juan, donde hay una escena que nos presenta una fiesta de boda en una aldea de Galilea. La ley judía especificaba que la boda de una virgen se debía celebrar el miércoles. Y este es un detalle interesante porque nos da una fecha desde la que podemos contar hacia detrás, el día en que Jesús comenzó su ministerio de manera perfecta en Galilea. Si usted preguntara en una iglesia o en una congregación cuál fue el día de la semana en el cual Jesús comenzó su ministerio en Galilea, es posible que escucháramos múltiples respuestas. Pero, ¿qué dice la lógica de la Biblia? Es interesante porque si la buscamos en el libro del apóstol Juan, en su capítulo 1, veremos algo extraordinario. La historia dice que Jesús iba caminando por allí y en ese momento Juan el Bautista le dijo a 2 de sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios. Ambos, los 2 discípulos, siguieron a Jesús y estuvieron con él toda la noche. Al día siguiente, Andrés
fue a buscar a Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. El próximo día Jesús decidió marcharse de Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe a su vez fue hasta Natanael y le dijo: hemos encontrado al que anunciaba Moisés en la ley y también los profetas. En consecuencia han pasado 3 días, pero la clave está en que 2 días después Jesús es invitado a una boda en Caná de Galilea. Si la boda era de una virgen, debía realizarse los miércoles en la tarde, como decía la ley. Es claro, Jesús comenzó su ministerio un día sábado en la región de Galilea. Esa es la perfección que le mencioné a la hermana. La perfección es la gracia del Dios encarnado, el cual había llegado al mundo para destituir la imperfección de la ley. Comenzó su ministerio el día más sagrado para los judíos. Sin embargo, en sus 3 años en la tierra rompió las reglas y normas establecidas por la ley de los moralistas, escribas y fariseos para ese mismo día, el sábado. Dios descansó, pero no dejó de trabajar. Lo puede buscar de lunes a domingo y Él responderá. No importa el día, el mes, el año, sea en necesidad, sea en depresión, angustia o sea en gozo, siempre está dispuesto a escuchar y responder según su voluntad. Será su tiempo y no en el nuestro. Sé que ella y su esposo no son los únicos que tratan de encontrar cosas perdidas. Todos los días nos vemos en la variabilidad de nuestro tiempo. Hoy será esto, mañana será lo otro. No nos cansamos de buscar lo perdido. Se nos va la vida y olvidamos que cada día tiene su propio afán y que Dios proveerá aquello que nos hace falta. Se acaba el tiempo de buscar lo perdido en este momento. La persona que establece en su corazón la palabra de Dios recibirá 100 por 1, como Isaac sembró y cosechó en Génesis 26, versículo 12. Por eso hoy es tiempo de bendecir al Señor, de confiar en aquel que te libra de todo temor. Es quien afirma tus pies en la roca. Nadie, óigalo bien, nadie te podrá mover de la gracia de Dios. Por eso hoy podemos decir: Dios, eres mi escudo, eres mi fuerza, eres mi porción, mi libertador, mi refugio, mi torre fuerte y mi ayuda en tiempo de necesidad. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por tu gracia inmerecida para con nosotros. Por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús. Por su sangre derramada en la cruz. Por el pago de nuestros pecados. La nueva enseñanza es la reflexión del día de hoy. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos presentan a Jesús comenzando su ministerio en las sinagogas de la región de Galilea. Juan, sin embargo, nos da otro cuadro y nos presenta la primera señal de Jesús en una boda en el pueblo de Caná de Galilea, llamada así para diferenciarla de la otra Caná de Ceresidis. En su capítulo 2, Juan nos dice lo siguiente: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron invitados Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Con esta frase se da a entender que María, al parecer, tenía parte en la boda. Los rabinos judíos tenían una expresión muy singular: sin vino no hay alegría, decían. El terminarse el vino antes de finalizar la boda sería una deshonra para el novio y su familia. Permítame explicar brevemente lo que significaba una boda en época de Jesús. Era una ocasión de fiesta extraordinaria. La pareja de recién casados no se iban de la casa para pasar la luna de miel en otro lugar. Durante una semana después de la boda, la puerta de la casa permanecía abierta y a ambos se les dirigía la palabra como rey o reina. A sus amigos íntimos se les llamaba hijos del tálamo nupcial. Jesús no era ni es un aguafiesta. No es el tipo de predicador que mantiene la audiencia caminando sobre una cuerda floja con más posibilidades de ir al infierno que al cielo. Jesús no es de lo que ignoran una verdadera celebración de bodas. Si así hubiese sido, no habría convertido el agua en el mejor vino. Jesús no es el típico religioso lúgubre con corbata y chaqueta negra, como dice Spurgeon, que es fantástico para dirigir un servicio funeral, pero que no levantará nunca a un Lázaro de la tumba. Jesús es alegría. Él comparte y se alegra de tus buenos tiempos y te consuela y a la vez se entristece en tus malos tiempos. ¿Qué respuesta podríamos tener del por qué María, Jesús, sus discípulos y los hermanos de Jesús estaban en esa boda? Y el porqué de la actitud de María para con el vino que parecía llegar a su fin. Existe un libro que puede darnos luz. Este libro sirve de introducción a los libros del Nuevo Testamento y es llamado los prefacios monárquicos. Estos nos dan un detalle interesante. Nos dicen que el novio era el apóstol Juan, hijo de Salomé, quien a su vez era hermana de María, la madre de Jesús. El Evangelio copto, y que es uno de los más antiguos, también nos dice que María era la hermana de Salomé y tía de Juan. Copto es un término que proviene de la palabra griega aegistoi, que significa Egipto, y es a la vez el nombre que se le da a los cristianos de dicho país. La iglesia copta fue fundada en Alejandría por Marcos, el evangelista, y de esa misma iglesia se estableció el Didascalión, que es la primera escuela teológica del pensamiento cristiano a nivel mundial. De allí sale el principal bastión de los cristianos entre el primer siglo y el comienzo del segundo siglo, como lo fueron Orígenes, Clemente y Anastasio. Actualmente forman el grupo más amplio de cristianos del Oriente Medio, con unos 18 millones de personas. El apóstol Juan dice que habían 6 tinajas de piedra en la entrada de la casa. Esas tinajas tenían un uso específico y era que en todas las casas de Palestina servían para guardar el agua que se utilizaba en la limpieza ritual de lavarse las manos y los pies a los que llegaban a esa casa. Jesús dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba, y el agua se convirtió en vino. Juan
nos dice que esta fue la primera señal que hizo Jesús. Y no tengo duda de que dejaría con la boca abierta a todos los presentes. Es interesante, pero es mucho más la historia de que Juan escribía no solo para los griegos, sino para los judíos. Y a la vez nos presenta dos enseñanzas detrás de este milagro. En primer lugar nos dice que eran 6 tinajas, y para los judíos el 7 era el número de la perfección, y el 6 el número imperfecto. Las tinajas de piedra representaban la ley judía con todas sus imperfecciones. Jesús llegó para acabar con ellas y traer a la vez el vino nuevo del Evangelio. No solo eso, trajo la perfección de la gracia. En segundo lugar, le envió un mensaje a los griegos. Les dijo: ustedes tienen a Dionisos, el dios del vino. A ese ustedes le atribuyen hechos milagrosos. Pues hoy les digo lo siguiente: sus mitos y leyendas acaban de llegar a su fin con la llegada de Jesús, el cual hace realidad todos los deseos y anhelos del corazón. Por otro lado, los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, vemos a Jesús comenzando su ministerio en las sinagogas de Galilea y en ellas la nueva enseñanza de Jesús. Lo cierto es que cuando queremos impactar una clase religiosa, lo ideal sería impactar las iglesias. Eso hizo Jesús. Comenzó en el lugar donde se reunían los judíos para la enseñanza e instrucción de las Escrituras. A diferencia del templo, el que era lugar de adoración y sacrificio, las sinagogas eran lugar donde se reunían las familias judías. Donde hubiese 10 o más familias viviendo, tenía que existir una sinagoga. Jesús vio en ellas la oportunidad de impartir su mensaje. Las sinagogas tenían un orden y tenían unos responsables. En primer lugar estaba el principal, quien era el encargado administrativo y de los servicios. Había un encargado de las limosnas. Diariamente se realizaban una colecta en dinero y en especies y se repartía a los pobres. Y a los más pobres se les repartían 14 comidas semanales. Por último estaba el ministro o Hasán, cuya función era múltiple. Sacaba y guardaba los rollos de las Escrituras, era encargado de la limpieza de la sinagoga, tocaba la trompeta de plata para anunciar que había llegado el sábado y era a la vez el encargado de la educación elemental de los niños de la comunidad donde estuviera la sinagoga. Lo que no existía era un predicador o maestro permanente. Cuando se reunían, el principal podría llamar a cualquier persona para la exposición. Su culto contaba de 3 partes. La primera era la de la oración. La segunda era la de la lectura de la ley y del libro de los profetas, las cuales eran leídas por los miembros de la congregación. Y la tercera parte era la plática de la exposición de la lectura. En síntesis, eran instituciones docentes como lo es una escuela teológica en el día de hoy. Pero, ¿por qué escoge Jesús empezar en este lugar? En las sinagogas. La palabra nos dice en Marcos capítulo 1, versículos 22 lo siguiente: y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Los judíos estaban alucinados de la manera como Jesús predicaba y enseñaba. No lo hacían como los maestros de la ley, y los maestros de la ley eran los escribas. Para los judíos, la Torá era lo más sagrado. Para ellos, la esencia de la ley eran los 10 mandamientos, pero a la vez, la ley significaba la totalidad de la Torá y la totalidad de los libros de los profetas. La ley era divina y vinculante. Traía una regla suprema de fe y una de conducta. A la vez tenía que contener todo lo necesario para guiar y dirigir la vida. Por lo tanto, lo que estaba implícito tenía que hacerse explícito. Y es en esos detalles donde estos maestros convierten las grandes leyes morales dadas por Dios en reglas y normas imposibles
de cumplir. Estos maestros transmitían, enseñaban y desarrollaban la ley. La misma no se escribía y se le conocía como la ley oral. Los fariseos eran fanáticos de este tipo de ley, muy diferente a los saduceos y a la clase sacerdotal, los cuales eran simpatizantes de la ley escrita. Por último, los escribas tenían la obligación de dar un veredicto en casos particulares, plasmando leyes nuevas en cada caso. Eran normas y reglas tan alucinantes como las siguientes: la de no poder cargar un niño el día sábado, no poder mover una lámpara de un sitio a otro. Si alguien tenía un accidente, no se podía curar por completo. Solo se le podría poner un poco de ungüento y tapar la herida. Si se escribían 2 letras del alfabeto con la misma mano, estaba prohibido. Pero si se escribía en la tierra o con zumo de fruta, no lo era. No se podía cargar más del peso de un higo seco en un sábado. No se podían utilizar más agua que la que se usaba para un colirio para echarse en los ojos. No se podía tomar más leche que la que se pudiera tomar de un solo trago. Una mesa era inmunda si perdía 3 patas. Y lo más interesante, un plato de comer era inmundo si tenía un revólver. En el capítulo 7 del libro de Marcos, tuvieron la osadía de acusar a Jesús. Le dijeron que sus discípulos no cumplían las leyes ceremoniales. Notificaron que sus discípulos comían con las manos sucias. Para estos legalistas, el lavatorio de manos era tan importante como limpiarse de todas las impurezas cuando iban al mercado. La palabra que usaron en el original es koinos. Y normalmente koinos quiere decir algo común. De ahí pasó a describir algo que es ordinario, profano, que no es sagrado, que es opuesto a las cosas santas. Y finalmente describe lo que es ceremonialmente impuro y que no es hábil para el servicio y culto de Dios. Eran legalistas judíos apasionados por las definiciones. Todas estas leyes orales se codificaron y se escribió un libro llamado la Misná, un libro con 63 tratados de la ley, tan grande como la Biblia. De la Misná escribieron los Talmudes, uno el Talmud de Babilonia con 60 volúmenes y otro de Jerusalén con 12 volúmenes más. Y es aquí donde Jesús marcó la diferencia. Jesús enseñaba con autoridad personal. Jesús era diferente. En primer lugar, no necesitaba citar autoridades fuera de su propia persona. En segundo lugar, tenía y tiene independencia absoluta. Jesús no creó normas y reglas imposibles de cumplir. Jesús es y era la voz del mismo Dios. Oír a Jesús es oír la brisa del cielo soplando en tu ventana. Es sentir la lluvia de rocío de la mañana mojando tu cara con el resplandor del reflejo de Dios. El caminar a través de la enseñanza de Jesús es creer en Él, es confiar en Él, es ser sus ojos, sus manos, sus pasos. Es la verdad con la cual podrás nacer de nuevo. El error más grande y corriente que existe en las iglesias y en la religión es cuando tratan de igualar la bondad con deberes religiosos. Es como ir a la iglesia normalmente, leer la Biblia regularmente, el ofrendar. Digo más, hasta la oración regular no hace que nadie sea una buena persona. Lo fundamental está cómo está tu corazón y tu relación con Dios y con los demás. Existen personas que para dirigir su vida no dependen de Dios, sino de escuchar las discusiones y debates y de las casualidades de la vida. Sin embargo, nada de eso logrará una verdadera religión. Muchas personas tratarán de aprovecharse en sus hogares, tratarán de aprovecharse de sus amigos, tratarán de aprovecharse inclusive de la misma iglesia. Pero lo más impresionante es que hay personas que tratan de aprovecharse del mismo Dios.
Nunca se acuerdan de Dios nada más que cuando creen que le necesitan para resolverle algún problema. Sus oraciones son peticiones y demandas para Dios. Pues hoy déjenme decirle algo. Dios no funciona de esa manera. Usted necesita ser invitado, necesita ser llamado, necesita ser predestinado, justificado y glorificado en la gloria del Señor. Por esta razón Jesús hoy te invita. Hoy es tu día, si aún no lo has conocido. Si te has apartado de Él, también hoy es tu día. Hoy es el día para sentir de nuevo la frescura de la nueva enseñanza con la autoridad divina. La verdad que nos trae el Evangelio, esa verdad que es la esperanza de vida en Cristo Jesús. Él te invita a una primavera que nunca terminará. La salvación pudiera estar en el último latido del corazón. Si estás en tu casa, en tu carro, en tu trabajo, no importa dónde estés, si sientes una sensación que nunca habías sentido, es el Espíritu Santo de Dios llamando a tu corazón. Por eso oremos en esta mañana. Padre bueno y perfecto, bendecimos tu nombre, Señor. Glorificamos tu santo nombre. Damos gracias por permitir compartir tu revelación, por hacer hoy un día de refrigerio espiritual. Que estas palabras despierten corazones dormidos y que vivifique los corazones ya llamados por ti. Que el Espíritu Santo abra la mente, el cuerpo, el alma y el corazón para que la nueva enseñanza con autoridad que nos trae Jesús sea el principio del cambio en nuestras vidas. Que esta semana sea maravillosa, que tu presencia permanezca en nosotros, que estemos día a día sostenidos por tu diestra y que la paz que solo tú sabes dar habite en nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Que Dios nos siga bendiciendo esta mañana, hermanos.